Buenos días, nosotros somos estudiantes de segundo año de la Facultad de Medicina de la Universidad Americana en Nicaragua. El grupo está compuesto por Carmen Castillo, Diana Castillo, María Francesca Sandino e Isabela Guerrero, y a continuación les presentaremos las funciones secretoras del sistema digestivo. Algunos de los principios generales de la función secretora son las glándulas mucosas unicelulares, llamadas células mucosas o caliciformes. Están en la superficie del epitelio de la mayor parte del tubo digestivo. También hay depresiones de la superficie que representan invaginaciones del epitelio hacia la submucosa. En el intestino delgado son llamadas criptas de Lieberkühn. También hay glándulas tubulares profundas presentes en el estómago y la parte proximal del duodeno. Y por último están varias glándulas complejas asociadas al tubo digestivo, como son las glándulas salivales, páncreas y el hígado. En los mecanismos de estimulación se da la presencia mecánica de los alimentos en un determinado segmento, que suele estimular a las glándulas de esta zona y de otra adyacente. Los tipos de estímulos pueden ser táctiles, irritación química y distensión de la pared intestinal. La estimulación de los nervios parasimpáticos aumenta las secreciones glandulares. La estimulación de los nervios simpáticos en algunas zonas produce un aumento ligero o moderado de la secreción de las glándulas de ese sector. Por otra parte, también tiene un efecto vasoconstrictor sobre las glándulas, por tanto puede tener un efecto doble. Varias hormonas gastrointestinales ayudan a regular el volumen y el carácter de la secreción. Para la secreción de sustancias orgánicas, los materiales nutritivos deben difundir o ser transportados desde los capilares. En el retículo endoplásmico rugoso y en el aparato de Golgi, estos materiales nutritivos son utilizados para la síntesis de sustancias orgánicas con la energía proporcionada por el ATP. En vesículas secretoras quedan almacenadas hasta que las señales de control provocan la exocitosis. En la secreción de agua y electrolitos hay un transporte activo de iones cloro hacia el interior de las células, lo que favorece el ingreso de iones positivos. El exceso de iones atrae agua por fuerza osmótica. El aumento de la presión intracelular provoca diminutas roturas del borde secretor de la célula, permitiendo la salida de agua, electrolitos y sustancia orgánica. La secreción de moco es una secreción densa compuesta fundamentalmente por agua, electrolitos y una mezcla de varias glucoproteínas. Las características del moco son las siguientes. Es muy adherente, forma una película sobre los alimentos. Es denso por lo que cubre la pared gastrointestinal y evita el contacto con la mucosa. Resiste al deslizamiento en forma escasa. Forma masas fecales entre las partículas. Es resistente a la digestión. Puede neutralizar pequeñas cantidades de ácido. La secreción de saliva está compuesta por glándulas salivales como la parótida, las submaxilares y las sublinguales, además de las glándulas menores. La secreción diaria normal oscila entre 800 y 1500 mililitros. La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica. Una secreción serosa rica en tialina que interviene en la digestión de hidratos de carbono y una secreción mucosa que contiene mucina que lubrica y protege. El pH de la saliva es de 6 a 7. La saliva contiene grandes cantidades de potasio y bicarbonato y concentraciones de sodio y cloro, varias veces menores que en el plasma. Las glándulas salivales están controladas fundamentalmente por señales nerviosas parasimpáticos procedentes de los núcleos salivales superior e inferior. Los estímulos pueden ser gustativos, en especial los amargos, o táctiles, presencia de objetos lisos en la lengua. Las señales nerviosas que llegan desde centros superiores también pueden estimular o inhibir la salivación. Las secreciones del esófago son solo de naturaleza mucosa. En la porción inicial del esófago existen muchas glándulas mucosas compuestas. El moco va a ser secretado por ellas en la parte superior del esófago y evita la excoriación de la mucosa por los alimentos llegados. Mientras que las glándulas compuestas cercanas a la unión gastroesofágica van a proteger a la pared del esófago frente a la digestión por los jugos gástricos ácidos que a menudo refluyen desde el estómago hacia la porción inferior del esófago. Secreción gástrica. En lo que son las características de las secreciones gástricas, la mucosa gástrica posee dos tipos de glándulas tubulares,
las oxínticas o gástricas y las pilóricas. Las oxínticas van a secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Las glándulas pilóricas secretan sobre todo moco, para la protección de la mucosa pilórica frente al ácido gástrico y también producen la hormona de la gastrina. Las glándulas oxínticas constituyen alrededor del 80% del conjunto de glándulas del estómago y el otro 20% son de las glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas van a tener tres tipos de células: las células mucosas del cuello, que secretan sobre todo moco, las células pépticas o principales, que secretan grandes cantidades de pepsinógeno, y las células parietales, que van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. El pH del ácido clorhídrico es de 0.8, lo que demuestra su gran acidez. Estas últimas tienen una gran cantidad de canalículos intercelulares que van a estar ramificados. El ácido clorhídrico se forma en las proyecciones vellosas del interior de estos canalículos y después va a ser conducido hacia el exterior. La principal fuerza impulsora para la secreción de ácido clorhídrico es la bomba hidrógeno-potasio. Esta consta de 3 pasos. El primer paso se da en el citoplasma celular. El agua contenida en las células parietales se disocia en hidrógeno y en hidróxido. Los primeros se secretan de manera activa hacia los canalículos, donde se intercambian por iones calcio, proceso de intercambio activo catalizado por la bomba hidrógeno-potasio. Los iones potasio, transportados a la célula por la bomba, suelen filtrarse hacia la luz. Luego, la bomba sodio-potasio ATPasa crea sodio intercelular bajo, que contribuye a la reabsorción del sodio desde la luz del canalículo. Así, la mayor parte de los iones potasio y sodio en los canalículos son reabsorbidos en el citoplasma celular y su lugar en los canalículos es ocupado por los iones hidrógeno. El segundo paso es el bombeo de hidrógeno al exterior de la célula por la bomba hidrógeno-potasio, que permite que se acumule el hidroxilo y se forme bicarbonato a partir de dióxido de carbono, constituido durante el metabolismo en la célula o que entra en la célula a través de la sangre. Esta reacción va a estar catalizada por la anhidrasa carbónica. El bicarbonato es transportado a través de la membrana vasolateral al líquido extracelular en intercambio por iones cloro, que entran en la célula y son secretados a través de los canales de cloro al canalículo para producir una solución concentrada de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se va a secretar al exterior a través de un extremo abierto del canalículo en la luz de la glándula. Y por último, el tercer paso, el agua va a penetrar en el canalículo por un mecanismo osmótico secundario a la secreción de iones extra hacia el intercambio de aquel. De este modo, la secreción final que penetra en los canalículos contiene agua, ácido clorhídrico en una concentración de 150 a 160 miliequivalentes por litro, cloruro potásico en una concentración de 15 miliequivalentes por litro y una pequeña cantidad de cloruro sódico. Una parte importante de la capacidad del estómago para evitar la retrofiltración del ácido, la barrera gástrica debido a la formación de moco alcalino. Si esta barrera llega a ser dañada por sustancias tóxicas, puede provocar un daño en la mucosa estomacal. Los factores básicos que estimulan la secreción gástrica son la acetilcolina, la gastrina y la histamina. La acetilcolina, liberada por estimulación parasimpática, excita la secreción de pepsinógeno por las células pépticas, de ácido clorhídrico por las células parietales y de moco por las células mucosas. La gastrina y la histamina estimulan intensamente la secreción de ácido por las células parietales, pero tienen un efecto escaso en otras células. Recién secretado, el pepsinógeno no posee actividad digestiva. En cuanto entra en contacto con el ácido clorhídrico, se activa y se convierte en pepsina. La pepsina necesita un pH óptimo de 1.8 a 3.5, pero cuando el pH asciende alrededor de 5, pierde gran parte de su actividad y se inactiva por completo en muy poco tiempo. La sustancia factor intrínseco, esencial para la absorción de vitamina B12, es secretada por las células parietales junto con el ácido clorhídrico. Cuando se destruyen estas células, la persona no solo presenta
una falta de secreción gástrica de ácido, sino que también puede desarrollar una anemia perniciosa debido a la falta de maduración de los eritrocitos. En cuanto a las glándulas pilóricas, estas contienen pocas células pépticas y casi ninguna parietal. Estas van a secretar pequeñas cantidades de pepsinógeno y sobre todo grandes cantidades de moco fluido para ayudar a lubricar el movimiento de los alimentos. También van a ayudar a proteger la pared gástrica frente a la digestión. Las glándulas pilóricas secretan también la hormona gastrina. El moco secretado es alcalino. Por eso, la pared gástrica subyacente normal nunca queda directamente expuesta a la secreción gástrica muy ácida y proteolítica. Las células parietales de la glándula oxíntica son las únicas que secretan ácido clorhídrico. Estas van a estar situadas en la profundidad de las glándulas del cuerpo del estómago. Además, operan en íntima relación con otro tipo de células llamadas células parecidas a las enterocromafines, cuya función primordial es la secreción de histamina. Las células parecidas a las enterocromafines se encuentran en la zona más profunda de la glándula gástrica y liberan la histamina en contacto directo con las células parietales de las propias glándulas. Estas van a estar estimuladas para secretar histamina por la hormona gástrica, que se forma casi exclusivamente en el antro de la mucosa gástrica. La gastrina es una hormona secretada por las células de gastrina o también llamadas células G. Algunas proteínas de alimentos van a ejercer un efecto estimulador especial y directo sobre las células de gastrina. Estas van a liberar gastrina en la sangre y es transportada a las células enterocromafines del estómago. La histamina actúa con rapidez y estimula la secreción del ácido clorhídrico por el estómago. La regulación de secreción de pepsinógeno se produce como resultado a dos tipos principales de señales. La primera es la estimulación de células pépticas por la acetilcolina liberada de los nervios vagos o por el plexo nervioso entérico, y la segunda es la estimulación de la secreción péptica en respuesta al ácido gástrico. La velocidad de secreción del pepsinógeno es precursor de la enzima pepsina. Depende en gran medida de la cantidad de ácido presente en el estómago, como se había mencionado. Las fases de secreción gástrica son tres: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica se va a dar antes de la ingesta de alimentos en el estómago. En mi caso, a mí me gusta el sushi y la pizza. Al ver lo que a mí me gusta, va a hacer que mi estómago empiece a secretar y va a tener una estimulación. Este va a ser el aporte del 30% en lo que es el total de la secreción gástrica. La fase gástrica va a ser cuando los alimentos ya están dentro del estómago. Excitan tres cosas. Los primeros son los reflejos vasovagales largos que del estómago van al encéfalo y luego vuelven al estómago. Los segundos son los reflejos entéricos locales y los terceros son el mecanismo de la gastrina. Estos van a estimular la secreción de jugo gástrico durante varias horas y esta va a ser la representación del 60% de la secreción gástrica. Luego está la fase intestinal, que se da en la presencia de alimentos en la parte proximal del intestino delgado, en especial en el duodeno. Induce la secreción de pequeñas cantidades de jugo gástrico, pero solamente es aproximadamente el 10% de la respuesta ácido a una comida. Así como hay estimulación, también hay inhibición de la secreción. Este obedece al menos a dos factores. El primero se puede dar por distensión del intestino delgado, la presencia de ácido en su porción alta, la presencia de productos de degradación de las proteínas o la irritación de la mucosa. Estos van a desencadenar un reflejo llamado enterogástrico inverso. El segundo puede ser por la presencia en las primeras porciones del intestino delgado de ácido, grasas, productos de degradación de las proteínas, líquidos hipo e hiperosmóticos o de cualquier factor irritador provoca la liberación de varias hormonas intestinales. Una de ellas es la secretina, que va a inhibir la secreción gástrica. Otra secreción importante que se da es en el páncreas. En los enzimas pancreáticos se secretan enzimas digestivas pancreáticas y grandes cantidades de bicarbonato sódico. Estas enzimas y bicarbonato sódico fluyen por el gran conducto pancreático, como pueden ver en la imagen,
que suele unirse al conducto colédoco antes de su desembocadura en el duodeno por la papila de Vater. Esta papila está rodeada por el esfínter de Oddi, que regula lo que es el flujo de esta sustancia o este jugo pancreático. La secreción de este jugo aumenta como respuesta a la presencia de quimo en las porciones altas del intestino delgado. En la secreción pancreática hay enzimas que están destinadas a la digestión de tres clases principales de alimentos, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. En lo que son las proteínas están las enzimas proteolíticas llamadas tripsina, quimotripsina y carboxilopeptidasa. La más abundante de estas es la tripsina. La quimotripsina es la que degrada las proteínas completas o ya sea parcialmente digeridas a péptidos, pero sin liberar los aminoácidos que lo componen. Por otra parte, la carboxilopeptidasa es la que fracciona algunos de estos péptidos en sus aminoácidos individuales. La enzima encargada de digerir los carbohidratos se llama amilasa pancreática, que hidroliza los almidones, el glucógeno, la mayor parte de los carbohidratos restantes, hasta formar disacáridos y algunos trisacáridos. En lo que son la digestión de la grasa están la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. La lipasa pancreática es capaz de hidrolizar las grasas neutras a ácidos grasos. La colesterol esterasa es la que hidroliza los ésteres del colesterol y la fosfolipasa es la que separa los ácidos grasos de los fosfolípidos. Cabe destacar que las células pancreáticas sintetizan las enzimas proteolíticas en su forma inactiva solamente y se activan solo cuando alcanzan la luz del intestino. En la secreción pancreática hay enzimas que están destinadas a la digestión de También existe lo que es la secreción del inhibidor de la tripsina. Es muy importante saber que la activación de las enzimas proteolíticas se tiene que dar en la luz del intestino y no dentro del páncreas. Es por eso que las mismas células que secretan estas enzimas también secretan una sustancia llamada inhibidor de la tripsina. Esta se forma en el citoplasma de las células glandulares e impide esta activación de la tripsina, tanto dentro de las células como dentro de los acinos y los conductos. Ya que la tripsina es la que activa las demás enzimas, el inhibidor de la tripsina evita también la activación secundaria de estas enzimas proteolíticas. También existe lo que es la secreción del inhibidor de la tripsina. Es muy importante saber que la activación de las enzimas existen dos componentes muy importantes del jugo pancreático. Estos son los iones bicarbonato y el agua. Estos se secretan principalmente por las células epiteliales que se encuentran en los conductillos y conductos que nacen de los acinos. Con estos, el jugo pancreático recibe una gran cantidad de álcalis que le permite neutralizar lo que es el ácido clorhídrico que viene del estómago hacia el duodeno. Estos se dan en tres etapas diferentes. Primero, el anhídrido carbónico se combina con el agua y esto produce después ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en iones bicarbonato e hidrógeno. Estos luego son transportados activamente con los iones sodio a través del borde luminal de la célula y finalmente pueden pasar a lo que es la luz del conducto. En la segunda fase, los iones hidrógenos se intercambian por iones sodio a través del borde sanguíneo de la célula. Este aporta los iones sodios que son transportados de forma activa a través del borde luminal hacia el conducto pancreático, con el fin de facilitar la neutralización eléctrica de los iones bicarbonatos secretados. Finalmente se crea lo que es un gradiente de presión osmótica, hasta que se forma una solución de bicarbonato casi completamente isoosmótica. Existen dos componentes muy importantes del jugo pancreático. Estos son los iones bicarbonato y el agua. Para la regulación de la secreción pancreática existen estímulos básicos, que son tres: la acetilcolina, la colecistocinina y la secretina. La acetilcolina es la que se libera por las terminaciones nerviosas parasimpáticas del nervio vago. La colecistocinina es secretada por la mucosa del duodeno y las primeras porciones del yeyuno. Y la secretina también es secretada por la mucosa duodenal y yeyunal. La función de la acetilcolina y la colecistocinina es la de estimular a las células acinares del páncreas y favorecer la producción de grandes cantidades de enzimas pancreáticas digestivas, mientras que la secretina es la que estimula más que todo la secreción de la solución acuosa de bicarbonato sódico. Para la regulación de la secreción pancreática existen estímulos básicos,
La secreción pancreática se da en 3 diferentes fases: la cefálica, la gástrica y la intestinal. Primero, en la cefálica, las mismas señales nerviosas del origen encefálico estimulan lo que es la liberación de acetilcolina. Esto se traduce en la secreción de cantidades moderadas de enzimas hacia los acinos y llega a aportar alrededor del 20% de la secreción total de enzimas después de una comida. Durante la fase gástrica, la estimulación nerviosa de la secreción pancreática continúa y se añade otro 5 a 10% de enzimas pancreáticas, pero la cantidad en el duodeno sigue siendo muy escasa. Finalmente, en la fase intestinal, una vez que el quimo sale del estómago y penetra lo que es el intestino delgado, la secreción pancreática ya se vuelve copiosa y más que todo se da por la respuesta hormonal de la secretina. La secreción pancreática se da en 3 diferentes fases: la cefálica, la gástrica y la intestinal. Primero, en la cefálica. Una de las tareas más importantes del hígado es la secreción de bilis. Este produce entre 600 y 1000 mililitros al día. El precursor principal de estas sales es el colesterol. La bilis es secretada por los hepatocitos, que son las células funcionales principales del hígado. A continuación, esta va a pasar a los espacios que hay entre los hepatocitos, llamados canículos biliares. La bilis fluirá hasta llegar a los tabiques interlobulillares, lugar donde los canículos desembocan en conductos biliares terminales. A lo largo de los conductos biliares se va añadiendo a la secreción inicial una solución acuosa de iones de sodio y bicarbonato secretado por las células epiteliales secretoras que se encuentran a lo largo de las paredes de estos conductos. Estos últimos se van uniendo progresivamente hasta llegar al conducto hepático. Desde aquí, la bilis va a ir ya sea al colédoco y desde ahí será vertida al duodeno para que cumpla sus funciones o pasará a almacenarse en la vesícula biliar a través del conducto cístico. El esfínter de Oddi es el que se encuentra en la desembocadura del colédoco en el duodeno. Cuando la persona ingiere comida grasosa, se libera la hormona colecistocina o CCK. Esta es responsable de la liberación de bilis al duodeno desde la vesícula biliar. Si la comida carece de grasas, la vesícula apenas se vaciará, pero cuando existen grandes cantidades de grasa, la vesícula suele evacuarse por completo en 1 hora. Los hepatocitos secretan constantemente bilis. Sin embargo, cuando esta no es inmediatamente necesaria, pasa a almacenarse en la vesícula biliar. La capacidad máxima de esta es de tan solo de 30 a 60 mililitros. Sin embargo, la cantidad de bilis que puede almacenarse en ella equivale a la producida en 12 horas, lo cual es aproximadamente 450 mililitros. ¿A qué se debe esto? Se debe a que los componentes de la bilis que pueden hacer difusión se encuentran en constante reabsorción por el epitelio de la vesícula biliar. Es por eso que, como podemos apreciar en la tabla, las comparaciones de la concentración entre la bilis recién secretada por el hígado y la almacenada en la vesícula, se puede apreciar que las concentraciones de algunos componentes de la bilis incrementan, como las sales biliares, la bilirrubina, el colesterol, los ácidos grasos y la lectina, mientras que otros disminuyen, como el agua, sodio, cloruro y demás electrolitos. Las sales biliares van a tener 2 funciones importantes en el sistema digestivo. La primera sería la función emulsificadora o detergente de los ácidos biliares. Esta consiste en la acción detergente para las partículas de grasas de los alimentos, haciendo que disminuya su tensión superficial y favoreciendo la fragmentación de los glóbulos en otros de tamaño menor por efecto de la agitación del contenido intestinal. En segundo lugar, tenemos de que estas ayudan a la absorción de ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol y otros lípidos. Esto lo hacen mediante la formación de complejos con los lípidos llamados micelas, los cuales son semisolubles en el quimo. De esta manera, los lípidos intestinales son transportados a la mucosa para su posterior absorción hacia la sangre. 94% de las sales biliares recirculan por la bilis. Una vez que estas llegan al intestino delgado, ya sea por medio de difusión o de transporte activo, van a pasar a la sangre portal. La sangre portal las va a transportar al hígado y en el hígado serán secretadas nuevamente por los hepatocitos. Una vez que son secretadas por los hepatocitos, van a pasar por el trayecto que expliqué anteriormente hasta llegar al intestino delgado.
Este circuito tiene el nombre de circulación enterohepática de las sales biliares. Los ácidos biliares pasarán mediante este ciclo unas 17 veces antes de su eliminación mediante las heces fecales. La cantidad de bilis que el hígado secreta cada día depende mucho de la disponibilidad de sales biliares. Cuanto mayor sea la cantidad de sales biliares presentes en la circulación enterohepática, mayor será también su ritmo de secreción hacia la bilis. A lo largo del intestino delgado vamos a tener dos tipos principales de glándulas, las glándulas de Brunner y las criptas de Lieberkühn. Las glándulas de Brunner se van a encontrar en los primeros centímetros del duodeno. Estas glándulas secretan una gran cantidad de moco alcalino en respuesta a, número 1, los estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal, número 2, la estimulación vagal y finalmente las hormonas gastrointestinales, en especial la secretina. La función del moco secretado por estas glándulas es la de proteger la pared duodenal frente a la digestión por jugo gástrico. Este moco contiene una gran cantidad de iones de bicarbonato, los cuales neutralizan el ácido clorhídrico del estómago que penetra en el duodeno. Y como en el resto del tracto intestinal, la estimulación simpática va a inhibir la secreción de estas glándulas. Las criptas de Lieberkühn son pequeñas depresiones a lo largo de toda la superficie del intestino delgado. El epitelio de estas va a estar cubierta por dos tipos celulares importantes, las cuales son las células caliciformes, que su función va a ser la de secretar moco, y los enterocitos, los cuales en las criptas secretan grandes cantidades de agua y electrolitos, mientras tanto que en la superficie de las vellosidades adyacentes reabsorben el agua y los electrolitos junto con los productos finales de la digestión. Se cree que este mecanismo se debe a la secreción activa de iones de cloruro e iones de bicarbonato. Los enterocitos de la mucosa poseen enzimas digestivas que digieren sustancias alimenticias específicas mientras las absorben a través del epitelio. Estas enzimas incluyen las peptidasas, las cuales fraccionan los pequeños péptidos en aminoácidos. La sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa se encargan de descomponer los disacáridos en monosacáridos. Y por último, la lipasa intestinal, que se encarga de dividir las grasas neutras en glicerol y ácidos grasos. El epitelio velloso se regenera de manera constante y forma nuevas enzimas digestivas a lo largo del intestino delgado. Cuando las células de las vellosidades envejecen, se desprenden hacia las secreciones intestinales. La vida de una célula del epitelio intestinal es de aproximadamente 5 días. Finalmente, en el intestino grueso vamos a tener células mucosas, las cuales, valga la redundancia, van a secretar moco. La estimulación de los nervios pélvicos de la médula espinal, que transportan la inervación parasimpática al espacio comprendido por la mitad de las 2/3 partes distales del intestino grueso, van a producir un aumento notable en la secreción de moco. Las funciones principales del moco va a ser proteger la pared frente a las excoriaciones, proporciona un medio adherente que mantiene la materia fecal unida, protege la pared intestinal de la gran actividad bacteriana existente en el interior de las heces fecales y su alcalinidad, y por último, pero no menos importante, ofrece una barrera que mantiene los ácidos fecales alejados de la pared intestinal. La diarrea es una respuesta del cuerpo ante una irritación del intestino grueso. La mucosa secreta grandes cantidades de agua y electrolitos, además de la solución viscosa normal de moco alcalino. De esta forma se diluyen los factores irritantes y se estimula el rápido progreso de las heces hacia el ano. De esta manera, la diarrea arrastra los factores irritantes y contribuye a una recuperación más rápida de la enfermedad.